Cordial saludo a todos los invitados del Congreso Latinoamericano de Cirugía y Trauma. El día de hoy, para el boletín científico, tenemos el tema de hombro doloroso, epidemiología, diagnóstico y tratamiento, a cargo de la estudiante de medicina de noveno semestre de la Universidad de Manizales, Dana Lucía Calderón. Adelante, Dana, ilústranos con tu trabajo. Hola, muy buenas tardes para todos los que nos escuchan en este momento. Agradezco la invitación al Congreso Latinoamericano de Cirugía y Trauma. Creo que es un evento magnífico que se han podido, que han podido crear. Bueno, el día de hoy me han invitado para hablarles un poco sobre el boletín científico que ya les ha descrito y vamos a iniciar. Entonces, este trabajo de hombro doloroso, epidemiología, diagnóstico y tratamiento, lo hemos realizado pues junto con dos compañeras de pregrado y el doctor Jaime Restrepo Manotas, que él es ortopedista y traumatólogo. Y bueno, vamos a iniciar. Entonces, antes que nada, les voy a mostrar el resumen ejecutivo de nuestro trabajo, aclararles que este producto fue un artículo de revisión, razón por la cual no verán de pronto una metodología tan estructurada, digamos, en población, muestra y demás, sino que realizamos fue una búsqueda bibliográfica para conformar en sí un compendio que fue, pues, dado como resultado en un artículo de revisión. Entonces, este es nuestro resumen ejecutivo que se los voy a aclarar o se los voy a ampliar mayormente en las siguientes diapositivas. Entonces, bueno, inicialmente, ¿por qué escogimos realizar un artículo de revisión sobre este tema? Entonces, básicamente, nos damos cuenta que el hombro doloroso, o como más comúnmente lo denominan también, omalgia, es una de las causas de mayor consulta médica y de años de discapacidad. Nos dábamos cuenta de que en muchas de las estadísticas y en gran parte de la epidemiología, lo que más mencionan es que es muy frecuente que estos pacientes consulten. Aparte de eso, estos pacientes no solo consultan por primera vez, sino que reconsultan, ya que su problema, su dolor no es solucionado. Aparte de eso, es la tercera causa de consulta por dolor musculoesquelético, de manera de que es un tema que es muy importante y que como médicos generales y también los especialistas hagamos un buen enfoque diagnóstico de esta manera para brindarles un buen tratamiento a todos pues, los pacientes que consulten por ello y de esta forma evitar la reconsulta de estos pacientes y los años de discapacidad que van a generar los mismos. De manera que encontrábamos que su prevalencia se encontraba entre 6 a 11% en menores de 50 años. Se incrementaba del 16 al 25% en personas mayores y aparte de eso origina una discapacidad del 20% en la población en general. Junto con ello, es muy frecuente que esté relacionado con deportes de alto impacto y a su vez está muy relacionado con la parte de trabajos que impliquen cargas y es una causa frecuente de consulta a nivel laboral. ¿Por qué? Porque debido a esto genera unos altos costos, tanto en el sistema de salud, a nivel económico y a nivel laboral, a su vez, debido a que es un trabajador que constantemente se va a estar quejando, va a estar pidiendo permisos para una consulta médica, de manera de que es algo que nos tiene que llamar la atención y que debemos saber enfocar su diagnóstico para no darle tantas vueltas a este paciente y de esta manera permitir de que se vaya con un diagnóstico aproximado, pero que sea el más aproximado, el más cercano, y de esta manera no tenga que reconsultar. Junto con ello, el 50% de los pacientes que visitan al médico general con un episodio nuevo sufren síntomas por lo menos 6 meses y por encima de ese 40% aún en 12 meses siguen presentando los síntomas. Entonces no es algo que se resuelve de la noche a la mañana y es por esta razón que decidimos prestarle atención a este tema. Algo muy importante que encontramos en toda esta búsqueda bibliográfica que realizamos
y era que encontrábamos muchos artículos, sí, hay demasiados artículos que hablan sobre el tema, pero no hay artículos que enfoquen todo el tema en general. Se basan más en cada una de las causas que hay de hombro doloroso, porque el sinnúmero de etiología de este síndrome es gigantesco, entonces se basan en algunas de las causas, pero para nosotros como médicos generales y tal vez en ocasiones para el especialista, en la parte inicial, cuando se está enfocando este paciente, es darle una mirada general y encontrar los diferentes diagnósticos diferenciales que pueden suceder a causa de un dolor de hombro o hombro doloroso. Es por esta razón que cuando decidimos hacer este artículo de revisión, nos planteamos los objetivos y era de responder algunas de las preguntas, como las que pueden ver en pantalla. ¿Cuál es la etiología del hombro doloroso? ¿Cómo realizar el enfoque diagnóstico de hombro doloroso? ¿Qué ayudas diagnósticas realmente son útiles en ese diagnóstico de omalgia? ¿Cómo es el tratamiento de hombro doloroso y cuáles son los tratamientos que han demostrado mayor impacto en el manejo del hombro doloroso en la actualidad? Consideramos que con estas 5 preguntas podríamos dar una mirada amplia que cuando un médico general o un especialista se acercara a estos pacientes podría resolver y llegar a un diagnóstico y a un tratamiento objetivo para ese paciente. De manera que realizamos una búsqueda de información grande, tanto en PubMed, Cielo, Ovid, Science Direct, Scopus, Oxford, y pues también en revistas médicas, textos, empleando las palabras shoulder pain, epidemiology, diagnosis and therapeutics. De manera que recopilamos muchísima información, pero de todo lo que recopilamos, solo seleccionamos 30 citas que nos permitieran resolver estas preguntas planteadas, la mayoría de ellas, y teníamos como criterio de selección que estuviera entre los últimos 10 años. Entonces, al tener ese criterio de selección, también mirábamos la calidad de la evidencia de toda esta información bibliográfica y junto con ello también mirábamos que estuviera actualizada, que no tuviera errores de pronto, ya que lo que queríamos buscar era lo que fuese más objetivo para resolver estas preguntas que nos planteamos inicialmente. Entonces, en el desarrollo de nuestro artículo iniciamos con una definición en la cual describimos lo que es el hombro doloroso, a qué está asociado, junto con ello demarcamos que no es un diagnóstico específico, es por esta razón que se considera un síndrome, y también, aparte de eso, delimitamos el tiempo cuando un hombro doloroso se considera agudo y cuando un hombro doloroso se considera crónico. De esta manera se estableció 3 meses debido a toda la bibliografía que buscamos. Posteriormente pasamos a lo que es anatomía y biomecánica del hombro. Eso es muy importante porque en ortopedia el recuento anatómico y la parte de la biomecánica en sí de las articulaciones y más en este caso de la articulación del hombro, que es una articulación que tiene tanto movimiento, es por esta razón que está asociado a toda la patología traumática, inflamatoria, etcétera, y el sinnúmero de articulaciones, ligamentos que la conforman, es lo que lleva en ocasiones a que sea tan difícil el diagnóstico. Entonces, esta parte nos pareció muy importante. Posteriormente, ya conociendo toda la parte de la biomecánica, de la anatomía, ya podemos hacer un enfoque más amplio. Pero entonces nos encontramos con la parte de la etiología. Cuando estábamos realizando esta búsqueda en la etiología, nos dábamos cuenta que el sinnúmero de causas que pueden generar una omalgia o un hombro doloroso es gigante. Y de verdad que a la hora de que nos poníamos a mirar diferentes artículos, tratamos de que las que con mayor frecuencia resaltaban y mencionaban en todos los artículos, las condensáramos en en esta clasificación de 4 tipos. Entonces, básicamente encontramos que la principal causa de hombro doloroso, según toda la bibliografía que consultamos, es el manguito rotador,
Posteriormente encontramos los trastornos glenumerales, a su vez la patología en articulación acromioclavicular y finalmente el dolor cervical referido. Es por esa razón que la clasificación que comúnmente se establece es en estos 4 tipos, en las que aparecen lesiones periarticulares, que es las más frecuentes, donde encontramos todo lo relacionado con manguito rotador. Junto con ello encontramos lesiones articulares, que no es lo más frecuente. También encontramos patología ósea y finalmente causas extrínsecas. Estas causas extrínsecas, entonces, como nos podemos dar cuenta, algo de origen visceral puede ir desde un infarto agudo de miocardio, como también puede ir a partir de una tendinitis del manguito rotador. Entonces, el sinnúmero de causas es muy amplio y es por esta razón que tenemos que hacer un enfoque en el momento de que nos enfrentemos a este tipo de pacientes, o si no, sabemos todas las etiologías, pero si no sabemos enfocar a este paciente, no va a ser útil en nuestra práctica clínica. De manera que posteriormente procedimos a la parte de historia clínica. ¿Por qué? Es muy importante enfocar al paciente mediante las preguntas que yo establezco a la hora de enfrentarme a él. Es por esta razón que establecimos algunas de las preguntas que pueden ver en pantalla y les realizamos como un enfoque desde que llega ese paciente, qué le voy a preguntar en la historia clínica para poder ir enfocándolo. Junto con ello, también establecimos en nuestro artículo de revisión un examen de hombro. Y es muy importante, porque es que en muchas ocasiones, y en la mayoría de ocasiones, cuando usted ya tiene la historia clínica y el examen de hombro, ya usted tiene por lo menos el 60 a 70% del diagnóstico de ese paciente si ha realizado todo de manera minuciosa. De manera que describimos ampliamente la inspección, la palpación de ese hombro, el rango de movimiento y junto con ello algo que no podía faltar en ese artículo de revisión, que eran las maniobras exploratorias, que nos da muchas señales y nos enfoca al diagnóstico. Entonces, junto con ello describimos en el artículo de revisión todas estas maniobras relacionadas con un posible diagnóstico y cómo se realizaba la maniobra. Posteriormente pasamos a la parte de imágenes diagnósticas y realmente nos damos cuenta que de toda la información que existe en las bases de datos, se discrepa demasiado en torno a la utilidad de estas imágenes. Entonces, básicamente se llega a la conclusión que el primer estudio que se realiza es la radiografía y posteriormente, de acuerdo a la utilidad y de acuerdo al enfoque que le vamos dando a los pacientes, entonces también tenemos otras pruebas como ecografía, TAC, resonancia magnética y hasta gamografía de hombro. En cada una de ellas lo que realizamos durante todo el artículo de revisión fue establecer su sensibilidad, su especificidad, las limitaciones con las que cuenta cada una de ellas y las ventajas. Aparte de eso, establecimos los usos que deben tener cada una de estas imágenes al momento de enfrentarnos a los pacientes. Ya finalmente, y es algo que nos parece muy importante, y es el enfoque diagnóstico. ¿Por qué? Porque es que esto es lo que nos va a ser útil al momento de que este paciente salga con un diagnóstico lo más aproximado posible y con un tratamiento de acuerdo a este diagnóstico. Entonces, el primer paso que establecíamos en ese diagnóstico es establecer si, valga la redundancia, si ese hombro doloroso se encontraba en un extremo traumático o no traumático. Posteriormente a que se define eso, entonces pasamos al segundo paso, donde vamos a definir si es extrínseco versus intrínseco esa causa que está originando esa omalgia. En el tercer paso ya encontramos si es algo de tipo glenumeral o extraglenumeral, la etiología de este dolor, y finalmente debemos diferenciar la patología glenumeral, que como se pudieron dar cuenta es muy amplia. De esta manera logramos establecer un algoritmo diagnóstico de manera de que
nos enfoque a este paciente luego de haber realizado una muy buena historia clínica, luego de haber realizado un muy buen examen físico y si fuese necesario, las imágenes diagnósticas que en realidad colaboran mucho. De las imágenes diagnósticas, la más aproximada es la resonancia magnética, de acuerdo por sensibilidad y especificidad, de acuerdo a lo encontrado en toda la parte de revisión bibliográfica. Y finalmente, esto es lo que se quería llegar con nuestro artículo de revisión, que ya una vez se hayan realizado todos esos pasos que les hemos indicado, enfoquen este paciente de acuerdo a toda la parte de historia de trauma, de acuerdo a la capacidad de movimiento del hombro de ese paciente y de acuerdo a todas las características que les relata el paciente. Y finalmente con eso, cuando ya lo tenemos enfocado, entonces damos cabida a un tratamiento que no sea porque sí, sino que sea enfocado a lo que pues se ha establecido con ese diagnóstico del paciente. Es por esta razón que este tratamiento se fundamenta en ese tipo de condiciones que ya les he mencionado y aparte de eso, nos menciona que si no hay mejoría en 6 a 12 meses, ya que les he explicado que es muy frecuente que recurra este paciente o reconsulte por la misma razón, entonces va a haber en este tratamiento algunas otras alternativas que nos van a ser muy útiles. Bueno, agradezco la invitación de nuevo a este congreso. Hay algo que debería mencionar y es que nosotros en el artículo de revisión, cuando lo realizamos, tal vez ustedes se pueden dar cuenta que no incluimos la parte de pronóstico. ¿Y por qué razón decidimos no incluirlo? Básicamente porque sería muy difícil y un poco desfasado que nos estableciéramos un pronóstico sabiendo que son múltiples las etiologías de este síndrome y junto con ello pues sería muy extenso describir el pronóstico de acuerdo a cada una de las etiologías. Bueno, quiero finalizar con esto, decirles que algunas de las limitaciones que encontramos al momento de escribir este artículo de revisión es que la información no se encuentra tan fácilmente. Realmente sí se ha escrito mucho sobre hombro doloroso, pero la información, como ya les decía desde el inicio, se encuentra demasiado dispersa. Es por esta razón que de pronto se nos dificultó un poco esa búsqueda bibliográfica, pero finalmente logramos tener este producto. Muchas gracias. Antes de finalizar, vamos a hacer unas preguntas científicas a nuestra ponente Dana Lucía Calderón. Dana, una pregunta. ¿Podrías explicarnos qué recurso científico utilizaste para hacer tu investigación o explicarnos un poco cómo fue la utilización de este recurso científico? Listo, bueno, pues básicamente como les había mencionado en la parte de metodología, que lo vamos a ver por acá, materiales y métodos, entonces nosotros lo que realizamos fue una búsqueda en estas bases de datos que pueden ver en pantalla, utilizando ese tipo de palabras claves y básicamente la recopilación y la selección de estos artículos que pues establecimos para conformar este artículo de revisión se realizaron en base a que tuvieran buena evidencia científica, junto con ello a que no pasaran de 10 años y en lo posible escogíamos los artículos que estuvieran más actualizados posibles. Y aparte de eso, lo más importante para nosotros era esos artículos que nos dieran respuesta a este tipo de preguntas, a estas 5 preguntas que enfocamos o enmarcamos para realizar la investigación. Entonces, mediante todo este proceso, fuimos seleccionando toda esa parte de la información que encontramos, porque es que hay demasiada información, pero cuando hicimos este artículo de revisión, pues nosotros nos enfocamos en estas preguntas que nos realizamos y junto con ello, en la minucia
que queríamos de pronto establecer al momento de escribirlo. Entonces, digamos, si en la parte de ayudas diagnósticas nosotros buscábamos no solo cuál era la más útil, sino también la especificidad y la sensibilidad, digamos, de una ayuda diagnóstica como ecografía, como TAC. Entonces buscábamos ese artículo que nos mencionara específicamente esa parte que necesitábamos resolver de la pregunta. De esta manera, para ir conformando un artículo bien establecido. Entonces, estas 30 bibliografías que utilizamos, pues más que todo es algo, como decirlo así, por conveniencia, no una conveniencia que esté desfasada, sino artículos que nos sirvan para responder estas preguntas, que tengan buena evidencia científica y aparte de eso, que estén actualizados. Básicamente, pues es esa la metodología utilizada. Perfecto, Dana. Quisiera hacerte otra pregunta. Em, ¿Cómo dirías tú que fue cómo crees que afectó haber hecho una investigación tan importante como la que hiciste para tu vida como médica? Bueno, básicamente esto nos da herramientas que no solo es lo que encontramos muchas veces en bases de datos, sino también tratar de que eso que encontramos en toda la información científica que está disponible a diario para todos nosotros, es tratarla de llevar a la práctica clínica y eso es lo que tratamos de hacer. O sea, que todos estos conocimientos que en ocasiones se quedan en teoría pasen a la práctica clínica, de manera de que sepamos enfocar un paciente, que nos enfrentemos a él y sepamos direccionar hacia dónde está la etiología del dolor, digamos en este caso del dolor de hombro de ese paciente, pero pues en todas las áreas también sucede. Y finalmente, mediante ese enfoque diagnóstico que hicimos, que es lo más aproximado posible, podamos establecer un tratamiento. Porque de nada nos sirve tener la teoría, de nada nos sirve el mundo de información que está a nuestro alcance diariamente si no realizamos pues una buena aplicación de esa teoría y no sistematizamos, como lo puede hacer mediante un algoritmo diagnóstico, toda esa información que nos lleve a una práctica más útil, más fácil y más efectiva con esos pacientes. Perfecto, Dana. Muchas gracias por participar hoy del Boletín Científico en nuestro Congreso Latinoamericano de Cirugía y Trauma. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y un saludo a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias a Dana Lucía y con esto damos por terminado el boletín científico del día de hoy.